¿Alguna vez te has sentido atrapado, sin salida, con el peligro acechando tan cerca que puedes sentir su aliento en tu nuca? Esta es la historia de una de las fugas más espectaculares de la historia, donde un pueblo entero escapó de la nación más poderosa del mundo antiguo. Una historia de fe, miedo y milagros que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Era medianoche en Egipto, y un silencio inquietante envolvía las calles. Los israelitas estaban reunidos en sus hogares, tal como Moisés les había ordenado. Sus puertas marcadas con sangre de cordero, esperando. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. Luego otro, y otro más. La muerte había visitado cada hogar egipcio, llevándose a cada primogénito, desde el hijo del faraón hasta el del más humilde siervo. El poderoso faraón, quebrantado por el dolor, finalmente se rindió. En medio de la noche, mandó llamar a Moisés y a Aarón: «Salid de en medio de mi pueblo vosotros y todos los israelitas. Id, servid a vuestro Dios como habéis pedido». El momento había llegado. Después de 430 años de esclavitud, la libertad llamaba a las puertas. Imaginen la escena: 600.000 hombres, más mujeres y niños, poniéndose en marcha bajo el cielo estrellado de Egipto. Los balidos de las ovejas mezclándose con los murmullos de esperanza, mientras cargaban con sus pertenencias amasadas apresuradamente. Pero no partían solos, llevaban consigo un tesoro especial, los restos de José, cumpliendo una promesa hecha generaciones atrás. Y entonces, algo maravilloso ocurrió. Una columna de nube apareció frente a ellos, guiando su camino durante el día. Al caer la noche, ésta se transformaba en una columna de fuego, iluminando su sendero. Era la presencia visible de Dios, su guía en el desierto. Pero la libertad tiene un precio. El faraón, recuperado de su dolor inicial, fue consumido por el arrepentimiento y la ira. «¿Qué hemos hecho?», rugió. «Hemos dejado ir a nuestros esclavos». Ordenó preparar su ejército, 600 carros escogidos, los mejores guerreros de Egipto, y toda su caballería se lanzaron en persecución. El pueblo de Israel marchaba confiado cuando el grito de alarma se extendió entre sus filas. A sus espaldas, una nube de polvo se alzaba en el horizonte, el ejército egipcio se acercaba. Frente a ellos, las aguas del Mar Rojo brillaban bajo el sol, implacables. Estaban atrapados. El pánico se apoderó del campamento. Los reclamos contra Moisés no se hicieron esperar. «No había sepulcros en Egipto, que nos has traído a morir en el desierto». El miedo convertía la libertad recién ganada en un sabor amargo en sus bocas. Pero Moisés, con una fe inquebrantable, alzó su voz sobre los lamentos: «No temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Los egipcios que hoy veis, nunca más los volveréis a ver. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». La noche caía sobre el campamento israelita. Los carros egipcios se acercaban, y el pánico crecía por momentos. Fue entonces cuando la columna de nube que los guiaba hizo algo asombroso. Se movió desde el frente hasta colocarse entre el ejército egipcio y el pueblo de Israel. Del lado egipcio, todo era oscuridad. Del lado israelita, la nube iluminaba la noche como si fuera día. Moisés, siguiendo el mandato divino, extendió su vara sobre el mar. De pronto, un viento oriental, poderoso y sobrenatural, comenzó a soplar con una fuerza nunca antes vista. Las aguas empezaron a retroceder, primero lentamente, luego con mayor rapidez. El viento rugía con tal intensidad que el lecho marino comenzó a secarse. Ante los ojos asombrados del pueblo, se alzaron dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda, creando un camino en medio del mar. El agua, contra toda ley natural, se mantenía como muros cristalinos, mientras el fondo del mar se convertía en tierra seca. Un camino en medio del mar. Los israelitas comenzaron a cruzar. Imaginen la escena: hombres, mujeres, niños, ancianos, rebaños enteros, carretas cargadas de pertenencias, todos atravesando el lecho del mar. El sonido de sus pasos mezclándose con el rugir de las aguas contenidas, mientras las antorchas iluminaban aquellos muros acuáticos que se elevaban hacia el cielo nocturno. Cuando el último israelita alcanzó la orilla opuesta, los egipcios, cegados por su obstinación, se lanzaron en persecución por el mismo camino. Pero Dios tenía otros planes. Las ruedas de sus carros comenzaron a atascarse, sembrando el caos en sus filas. Y entonces, Moisés extendió nuevamente su vara.
Las murallas de agua colapsaron con un estruendo ensordecedor. El poderoso ejército egipcio, con sus carros y caballos, desapareció bajo las aguas embravecidas. Cuando amaneció, las olas devolvían los cuerpos de los guerreros egipcios a la orilla. La alegría estalló entre los israelitas. Miriam, la hermana de Moisés, tomó un pandero y comenzó a danzar, mientras dirigía a las mujeres en un canto de victoria: «Cantad a Jehová, porque se ha cubierto de gloria. Caballos y jinetes ha arrojado al mar». Pero la libertad traería sus propios desafíos. 3 días después de su espectacular liberación, el pueblo se enfrentó a su primera prueba: las aguas amargas de Mara. Sedientos después de días en el desierto, encontraron un oasis, solo para descubrir que el agua era demasiado amarga para beber. El pueblo comenzó a murmurar contra Moisés. Dios le mostró a Moisés un árbol especial. Al arrojarlo a las aguas, éstas se volvieron dulces. Era la primera lección en el desierto: Dios podía transformar lo amargo en dulce. Pero las pruebas continuaron. En el desierto de Sin, un mes después de su salida de Egipto, los alimentos comenzaron a escasear. El pueblo, olvidando rápidamente los milagros presenciados, se lamentaba: «Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, donde al menos teníamos ollas de carne y pan en abundancia». La respuesta de Dios fue extraordinaria. Cada mañana, el suelo aparecía cubierto de una sustancia blanca y delicada como la escarcha, el maná. Era pan del cielo, con sabor a miel. Y cada tarde, bandadas de codornices cubrían el campamento, proporcionando carne fresca. El maná venía con instrucciones específicas: debían recoger solo lo necesario para cada día, excepto el 6º día, cuando debían recoger doble porción para el sábado. Algunos, desconfiados, intentaron almacenar más, solo para encontrar que se había llenado de gusanos al día siguiente. En Horeb, la falta de agua llevó al pueblo nuevamente al borde de la rebelión. Moisés, siguiendo las instrucciones divinas, golpeó una roca con su vara, y agua fresca brotó en abundancia, suficiente para todo el pueblo y sus rebaños. Pero quizás la prueba más dramática fue la batalla contra los amalecitas. Mientras Josué dirigía al ejército, Moisés subió a una colina cercana con la vara de Dios. Mientras mantenía sus brazos en alto, Israel prevalecía. Cuando los bajaba por cansancio, Amalec tomaba ventaja. Aarón y Hur, viendo esto, sostuvieron los brazos de Moisés hasta la puesta del sol, asegurando la victoria. Cada prueba en el desierto revelaría una nueva faceta de Dios y forjaría el carácter de un pueblo que apenas comenzaba a aprender lo que significaba ser libre. Pero las pruebas más grandes aún estaban por venir, cuando llegaran al pie de una montaña llamada Sinaí. Después de 3 meses de travesía por el desierto, el pueblo de Israel llegó a un lugar que cambiaría su historia para siempre: el monte Sinaí. Lo que sucedería aquí transformaría a un grupo de exesclavos en una nación con un propósito divino. El paisaje era imponente. El monte Sinaí se alzaba majestuoso contra el cielo, sus picos rocosos perdiéndose entre las nubes. El pueblo acampó en la llanura frente a la montaña, estableciendo sus tiendas por tribus y familias. El ambiente estaba cargado de expectación. Algo extraordinario estaba a punto de suceder. Moisés subió al monte por primera vez, y allí Dios le habló con palabras que resonarían a través de los siglos. «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os he traído sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Era una propuesta sin precedentes. El Creador del universo ofrecía un pacto especial a este pueblo recién liberado. Moisés descendió y convocó a los ancianos, compartiendo las palabras de Dios. La respuesta del pueblo fue unánime y entusiasta: «Todo lo que Jehová ha dicho, haremos». Pero encontrarse con el Dios santo requería preparación. Durante 3 días, el pueblo debió santificarse. Lavaron sus vestidos, se abstuvieron de relaciones maritales, y se establecieron límites alrededor del monte. La advertencia era clara y severa: cualquiera que tocara el monte, ya fuera persona o animal, moriría inmediatamente. Al 3er día, al amanecer, algo extraordinario comenzó a suceder. Truenos poderosos retumbaron en el cielo, relámpagos atravesaron las nubes, y una nube densa y oscura cubrió la montaña. El sonido de una trompeta sobrenatural, cada vez más fuerte, hizo temblar a todo el pueblo. El monte Sinaí se cubrió de humo, porque Jehová había descendido en fuego.
La montaña entera se estremecía. El sonido de la trompeta se intensificaba más y más. Moisés hablaba, y Dios le respondía con truenos. El pueblo temblaba de temor ante tal manifestación de poder divino. Fue entonces cuando Dios llamó a Moisés a la cumbre del monte. Allí, en medio del fuego y la nube, Dios comenzó a pronunciar los 10 mandamientos. Su voz resonó por todo el campamento, haciendo que el pueblo se estremeciera y se mantuviera a distancia. El temor era tal que suplicaron a Moisés: «Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos». Moisés subiría y bajaría del monte varias veces durante los siguientes días. Recibiría no solo los 10 mandamientos, sino también leyes detalladas sobre la vida civil, moral y religiosa. Dios estaba formando una nación, transformando una multitud de esclavos en un pueblo con propósito. Durante su estancia en el Sinaí, Dios también dio instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo. Estableció el sacerdocio y las festividades anuales. Proporcionó leyes sobre justicia social y moral. Instituyó el sistema de sacrificios y ofrendas. Estableció el sábado como señal del pacto. Moisés pasaría 40 días y 40 noches en el monte, recibiendo todas estas instrucciones. Durante este tiempo, no comió ni bebió, sostenido únicamente por la presencia divina. El monte Sinaí se convirtió en el lugar donde un pueblo sin ley recibió la ley divina, donde exesclavos se convirtieron en una nación santa, y donde se estableció un pacto que cambiaría el curso de la historia humana. Pero esta transformación no vendría sin sus pruebas y desafíos, porque mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo abajo estaba a punto de cometer un error que tendría consecuencias devastadoras. En nuestro próximo episodio, veremos cómo la impaciencia y la duda llevaron al pueblo a cometer uno de sus mayores pecados, y cómo la intercesión de Moisés salvaría a Israel de la destrucción total. No te pierdas los nuevos vídeos en mi canal, donde comparto historias bíblicas llenas de sabiduría y reflexión. Suscríbete, deja tu comentario y comparte tus pensamientos. Tu opinión es muy importante para mí.